proyecto es una ampliación de un proyecto que ya venimos llevando adelante hace un año, que tiene que ver con la interoperabilidad entre controladores SDN de diferentes dominios. Bueno, y lo que habíamos planteado ya el año pasado es agregar la tecnología blockchain para que estos controladores que van a interoperar entre sí, que esta frase de interoperar viene de hace mucho tiempo, pero la interoperabilidad tiene que ver cuando dos sistemas dialogan entre sí, y estos sistemas pueden ser homogéneos o no. En este caso la mayoría van a ser seguramente no homogéneos, heterogéneos, y van a tener esta mirada de dialogar en un idioma o un lenguaje. Muchas veces se transforma en un protocolo, pero para poder trabajar a nivel de comunicaciones con políticas o algunas herramientas como para poder analizar ese tráfico que se van a enviar entre distintos controladores. En ese momento lo que hicimos en el anterior proyecto fue definir en realidad un modelo que fue más ontológico, y desde allí partimos con algunas especificaciones que hicimos desde lo que sería la ingeniería de software. Partimos para llegar al algoritmo. Este año fue un año más complejo para llegar a avanzar en estas líneas de investigación, pero trabajamos muy fuertemente en lo que es desarrollar el algoritmo. Si bien el algoritmo van a ver que es un resultado final que tiene una sola pantalla, pero lleva muchas horas de prueba y error para que el algoritmo funcione, y sobre todo cuando uno habla de probar este tipo de plataformas, este tipo de dispositivos, que sobre todo se prueban a veces en escenarios remotos, ¿no? Bueno, los integrantes del proyecto se encuentran el ingeniero Sergio Pá, el ingeniero Javier Saldarini, que ambos están también terminando su maestría, y bueno, y son parte del proyecto. Este es un grupo de la Facultad Regional de San Francisco, que es el Grupo Garland, que tiene varias líneas. Una es SDN, otra tiene que ver con el tema más por el lado de IoT, y todo lo que hay dando vuelta por el tema de trazabilidad en IoT, ¿no? Bueno, algunos datos simples para arrancar y ponerlos en contexto, simplemente para avanzar. Algunos datos históricos de las comunicaciones y cómo fueron evolucionando las comunicaciones en los últimos años. Esto también tiene que ver con algunos datos que pudimos extraer de un web paper que había de Cisco hace unos años, inclusive actualizado al día de hoy. En realidad uno puede encontrar datos de este white paper de Cisco del año 2019, que supera ampliamente un poco las predicciones que hacían de alcanzar los 2 zettabytes de comunicación de datos entre 2019 y 2020. El número en gigabyte es un número enorme de comunicación de datos, 62 a la 40 en gigabyte, para que tengan alguna idea simplemente de comparación y se imaginen esa cantidad de datos. Yo creo que este año lo estamos superando ampliamente, porque uno se imagina un año 2020 que no hubiéramos tenido toda esta comunicación virtual que estamos teniendo. Probablemente esto esté elevado seguramente por 2, pienso, porque todo el año fue así, ¿no? Así que este dato no está actualizado. Obviamente Cisco esto lo saca una vez al año. Seguramente el año que viene tendremos actualización de esto y sea mucho el tráfico que se ha comunicado. La tasa de crecimiento que tuvo en los últimos años de comunicaciones, de paquetes de IP, o de todo lo que es comunicación de datos, según el informe de Cisco, fue alrededor del 25%. O sea, cada año acumula un 25 más. Este año probablemente esa tasa, bueno, en estos gráficos se nota esa tasa o esa curva de crecimiento de 25%. Obviamente se va agrandando el tráfico verde, digo yo, el tráfico de video, y bueno, cada vez más en tipos de distintas calidades. El video es el que está consumiendo el mayor tráfico en la red. Y después los dispositivos, obviamente también los dispositivos tienen que ver con la gran cantidad de dispositivos que hay en este momento en la red. Se habla de que en estos momentos en la red hay algo así como casi 4,5 o 5 dispositivos por habitante. En realidad esto es un número proyectado, no hay datos ciertos y precisos, pero ese es el número de dispositivos que están hoy conectándose a la red. Y en estos momentos, en algunos casos, los dispositivos están conectados haciendo videoconferencia, ¿no? Así que es mucho más todavía la tasa de comunicación de datos que habría. Bueno, viendo un poco el concepto, esto para entrar en contexto, digo, la red se va poniendo cada vez más compleja, Internet es cada vez más complejo de administrar.
quizás algunos puntos vamos a ver más adelante, pero viendo el concepto puntual de redes definidas por software o SDN, es un concepto que viene del año 2011, no es un concepto nuevo, pero sí tiene que ver con un cambio de paradigma de cómo manejar las redes, de cómo esto que conocíamos antes de dispositivos con algunos software o aplicaciones o software embebido que traían su propio sistema operativo, su propio IO, que hacía que funcionara ese dispositivo y eran muy propietarios. Ahí nos encontrábamos con las marcas conocidas, Cisco, en aquel momento TIC como hoy HP, que tenían su propio sistema operativo. Eso hacía que uno tuviese que, en la infraestructura de red, hablamos de la red local, comprar toda la misma infraestructura si quería dialogar con esos dispositivos, si bien había protocolos con los cuales uno podía trabajar, pero había mucho de manejo de aplicaciones dentro de esos dispositivos. Ese proyecto viene de aquel momento. Martín Casado, que fue el primero que planteó este esquema, planteó un protocolo que se llama OpenFlow, que es un protocolo que separa lo que es la infraestructura, lo físico, el fierro. En definitiva lo llaman switch porque no hace otra cosa, es un switch, se llama switch OpenFlow. Tiene ese protocolo embebido y tiene una boca que se destina para comunicación con el controlador, que en definitiva el controlador es un servidor, un clúster o lo que se les ocurra, que va a ser el cerebro de la red, ¿no? Ahí van a tener una capa de control que se encarga de todos los protocolos de red, y luego las aplicaciones que vienen por encima. Si bien esto no cambia las 7 capas de un modelo OSI, agrega un concepto nuevo en estas 3 capas, ¿no? Esta capa de infraestructura, capa de control y capa de aplicación para poder relacionar lo que serían las políticas. Ahí estaría en la capa de aplicación un poco el proyecto que nosotros nos planteamos respecto a estas políticas de comunicación de datos, porque vemos que hay muchos controladores o servidores que se dedican a administrar, SDN. Bueno, esto es un ejemplo un poco más clásico. Para aquellos que vienen de las redes se van a dar cuenta que es un switch y que eso es un switch OpenFlow, ¿no? Y que ahí en el medio, entre el controlador, el servidor y demás, hay una comunicación OpenFlow que, si vemos en este ejemplo, la vamos a llamar por ahora, que también en la presentación, en el paper lo tenemos, está protegida, por lo general, mediante SSL con un canal seguro entre esa PC, que puede ser PC o un clúster o algo en la nube, está protegida en general a través de SSL por un canal seguro. De todas formas, eso es controlador switch OpenFlow. Hasta ahí vemos que la comunicación, y se entiende el nuevo paradigma. Algunas empresas que ya han aportado y apostado a trabajar en redes SDN, siguen siendo, bueno, Google, Facebook, en realidad en 2014 Google planteó su primer SDN, y de ahí en adelante la siguieron las grandes, y de hecho han aportado mucho para el trabajo en un grupo que se reúne en las empresas para definir cuestiones de SDN y sobre todo el tema de OpenFlow, las distintas versiones de OpenFlow. Bueno, ¿qué es un controlador? Yo nombré recién un controlador que puede ser un servidor. Bueno, yo acá lo pongo como ejemplo, que un controlador es como una especie de inspector de tránsito, que en definitiva administra todos los paquetes de datos que pasan en una red. Imaginen, en una red local, el servidor de administración de paquetes, hace balanceo de carga, puede hacer muchísimas funciones, lo que se les ocurra, sin comprar distintos dispositivos. Uno antes tenía que comprar un balanceador de carga, comprar dispositivos o instalar distintos software, ¿no? Eso hoy lo puede tener en una única aplicación y programarlos todo en el controlador. Ya vienen controladores preparados y programados para eso. En general el lenguaje que se utiliza es Python, pero hay controladores de muchos lenguajes, de Java, de Ruby, de muchos lenguajes. En total alrededor de 90 controladores de distintos lenguajes, y hacen que sea bastante difícil esa interoperabilidad entre controladores. Bueno, es ese agente de tránsito. Un poco la mirada del proyecto tiene que ver con que manejar ese tráfico en la ciudad para un agente de tránsito es bastante simple y es conocido, ¿no? Porque, bueno, en la ciudad él conoce las reglas y las normas de tránsito que tiene en esa ciudad. El problema es cuando quiero comunicarme entre dos ciudades. Yo recién mostraba 2 ciudades, cuando quiero comunicarme entre 2 ciudades y esos controladores o agentes de tránsito
son heterogéneos y probablemente tienen distintas normas o políticas, en este caso distintas leyes, como estas ciudades, que doy el ejemplo para que se entienda. Ahí es donde nosotros nos paramos en ese problema, investigamos si había o no había nada al respecto, y empezamos a trabajar con el modelo, y nos planteamos este problema, por lo menos para la discusión del tema, dos cuestiones, esta de si dos dominios SDN se quisieran comunicar entre sí, para distribuir su política, ¿no? Cómo priorizar paquetes en el caso de videoconferencia para mejorar la calidad de servicio. Sería un ejemplo para ponernos como problema, ¿no? O en el caso de paquetes multimedia con los cuales se les quiere dar mayor prioridad. Ejemplo, dos personas que están en distintas redes, en distintos dominios, que están queriéndose comunicar vía multimedia. Bueno, ¿de qué manera podríamos darles prioridad a esos paquetes puertas adentro, dentro de las dos redes o las dos empresas de telecomunicaciones, que pueden ser distintas? Obviamente ahí empieza a mezclarse el otro concepto que aparece hace un tiempo atrás, es una discusión que todavía está, no vamos a entrar en esa discusión política, pero sí el tema de la neutralidad de Internet, ¿no? Todos conocen esto que pasó luego de Trump sacar este decreto de que, bueno, la neutralidad de Internet parecía que se iba a caer, y los paquetes no iban a tener todo el mismo peso, digamos, o el mismo valor. Si bien esto es una discusión política, el proyecto también serviría para esto, porque evaluaría según el peso del paquete, por ejemplo, y en ese caso le daría mayor o menor prioridad en cuanto al peso del paquete. Pero en algunos casos es más visible, digo, si algún médico está operando a través de videoconferencia, o está en una sesión de operación a través de videoconferencia, deberíamos ahí sí dar una buena señal, un buen ancho de banda y una buena calidad de servicio, que sería lo que buscaríamos, para que ese paquete entre ese médico y la sala de cirugía sea perfecto, y no tenga microcortes como yo recién tenía antes de empezar la charla, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un avance de modelo. Esta es una idea que tenemos a partir de este año. El año pasado hicimos el modelo de implementar blockchain en la capa de control. O sea, ¿qué sería entre la capa de control y la capa de aplicación? Lo que haríamos es una especie de aplicación que se montaría para poder comunicar dos controladores que pueden ser heterogéneos y que se comuniquen las políticas de comunicación de datos. Si lo trataron al paquete con calidad de servicio en su red, bueno, comunican la política al otro controlador, y el otro controlador verá si toma o no la política, y ahí dialogarán entre controladores, entre distintas empresas. Habrá después cuestiones comerciales, en el medio eso se verá, pero confiarán o no en la política. Lo que buscamos con blockchain es darle transparencia a esa confianza que tienen que tener entre los dos, y hacerlo más confiable a esa política. Y en todo caso, grabarlos a fuego, y que no tengan solo una confianza de que yo te muestro lo que vos me enviaste y vos también, y después nos cobramos, sino que haya un dato que sea en este caso un contrato inteligente, que serviría para marcar ese paquete de política y dejarlo grabado en la red de blockchain, buscando algún escenario público o privado, como recién decía Jorge. Así que esa es un poco la idea del proyecto. Acá está escrita la hipótesis, un poco lo que yo comentaba recién. Nosotros lo que buscamos ahora es trabajar, si bien hicimos el modelo, ahora trabajamos directamente con el algoritmo para hacer pruebas y resolver y hacer análisis luego de esas pruebas, si realmente el paquete que nosotros proponemos, primero, sigue toda la política de calidad de servicio, y si realmente es importante tener a blockchain como herramienta para poder asegurar, no voy a decir la palabra asegurar porque Jorge recién casi me la mata, pero sí por lo menos que sea confiable, que el paquete sea confiable. Por eso hablo de seguro y confiable, que casi es lo mismo. Confiable es una parte de la 27.000, pero la idea es que ambos controladores o dominios confíen en esos paquetes de políticas entre controladores. Llamo políticas en términos generales, de calidad de servicio, es el ejemplo con el cual trabajamos en el proyecto. Bueno, este es un poco el objetivo para llegar al algoritmo. Si bien nosotros vamos a definir un algoritmo para la interoperabilidad, nosotros ya teníamos como base lo que habíamos trabajado el año pasado con respecto al modelo ontológico, y llegar a la definición de quizás el nivel más abstracto, que tiene que ver con la ontología de esa interoperabilidad entre la política de los controladores, o de dos controladores, ¿no? Tomamos como ejemplo dos controladores cualquiera, y con eso lo venimos trabajando.
Bueno, este es el modelo ontológico del cual partimos, que yo les decía recién. En realidad, acá lo pongo en un gráfico general, donde hicimos todo el avance teórico, y está escrito un poco en el avance teórico, y este año avanzamos algo más en ontología, en blockchain. Blockchain, si bien usamos algunas herramientas, probamos algunas herramientas, nos quedamos con Ethereum porque, bueno, nos pareció que por ahí era más simple. Hay unas herramientas de Ethereum para desarrollo que uno puede probar rápido y no hace falta consumir dinero. Pero bueno, la idea era probar en un entorno blockchain el algoritmo que planteábamos para la política, ¿no? Bueno, esto es un poco la ontología. Trabajamos con Protégé para armar la ontología, y una vez que armamos la ontología, eso lo fuimos traduciendo realmente al algoritmo que necesitábamos para llegar a construir esa comunicación de políticas. Por ahora llamémosle comunicación de políticas. En algún momento pensamos en voz alta y decíamos, eso se va a transformar en un protocolo en algún momento. Es esta política de flujos justamente que se va a asegurar mediante blockchain. Yo creo que lo que buscamos, más allá de la aseguranza, dicen en Brasil, buscamos la confiabilidad de ese paquete, ¿no? De que quede grabado ese paquete a fuego en blockchain, para que ambas empresas luego puedan hacer análisis, sobre todo a posterior, ¿no? Que es lo que se busca cuando luego balancearán un poco las cuestiones económicas, comerciales. Bueno, este es el algoritmo. Yo recién decía, no lo vamos a analizar de todo el algoritmo, este es el algoritmo que terminamos construyendo luego de, y en términos generales no es un algoritmo muy detallado, porque los algoritmos son más complejos, en definitiva es código en Python, que después lo traducimos, hicimos parte en Python y parte en un script, para luego montarlo sobre las herramientas que tenemos en un escenario que ya estamos probando, venimos probando hace años, que se llama Fibre, que es un escenario en Brasil, que bueno, yo cuando fui a hacer la tesis de maestría, tengo posibilidad de acceder a esa plataforma. Es una plataforma en la nube, SDN pura, que tiene varios nodos en Brasil y que se utiliza para hacer pruebas justamente de SDN, sin entrar a la red de internet. Es una, Fibre, bueno, es una red de fibra, un anillo de fibra en Brasil, que creo que junta en total, creo que son 12 o 14 universidades nacionales de Brasil. Y lo que tiene de interesante Brasil es que tiene tamaño para poder medir latencia, jitter y algunos otros temas de señal, de paquetes y demás, para ver cómo decide el algoritmo en el caso de calidad de servicio. Tomamos el ejemplo de calidad de servicio para ver si decidía bien y si podíamos hacerlo interoperar, quizás en algún futuro transformarlo en algún protocolo, ¿no? Bueno, estos son los puntos que tomamos. Seguimos tomando los mismos puntos que en algún momento tomamos, que creíamos los más estables. La red va cambiando, va mutando. Han migrado varias veces ya en Brasil a Fibre y lo siguen actualizando. Hace poquito volvieron a migrar. Bueno, tomamos como ejemplo el mismo video que venimos tomando, que es un video para la transmisión de video. Es un video que se usa porque fue construido, bueno, justamente con herramientas open source. Y ese video es el que utilizamos para toda la prueba. El video, estaba tratando de acordarme el nombre, es Big Bang Bunny, es un conejo gordito, digamos, que está ahí, aparece y tiene un video interesante que nos sirve, que está en todas las versiones, en 480, en 760, en 80, o sea, Full HD inclusive. Y ahora sacaron una versión, creo, en 4K. Nosotros no hicimos la prueba en 4K, pero bueno, sí hicimos hasta Full HD, que creo que son las pruebas que terminamos de hacer. En cada uno de los casos hicimos algunos scripts, programados en Python también por debajo, llamando el código que íbamos haciendo. Y bueno, y corrimos N veces el programa para luego tomar de dónde, o sea, como si fuese una especie de servidor de películas bajo demanda, y veíamos de qué lugar tomábamos el video o elegíamos el mejor camino para poder transmitir el video. Y veíamos como si fuesen dos dominios, uno que estaba en Brasilia y otro que estaba en Sao Paulo, creo que era, y bueno, y en esos dos dominios se comunicaban las políticas de los controladores. Instalábamos los controladores con servidores Linux. Hace un tiempo tenían todavía versiones viejas, recién ahora están actualizándola, y con esos servidores Linux nosotros tomábamos control y bueno, instalábamos todas las aplicaciones y los hacíamos trabajar
haciendo el escenario de prueba, montado en cada punto de Brasil real, porque en definitiva son nodos reales que se encuentran en la nube en Brasil. Bueno, ahí analizamos los resultados, hicimos un análisis, hicimos las N corridas, digamos, las N ejecuciones del programa, para poder encontrar, y desarrollamos un programa de Java para interpretar los datos, y luego leer más o menos la información fue coincidente con lo que veníamos trabajando en otras ocasiones. Si bien tuvimos algunos problemas de tiempos de demora que fuimos encontrando en el contrato inteligente de blockchain, eso lo mejoramos, porque en algún momento pensábamos en cada paquete que enviábamos que tuviese la firma, ¿no?, del contrato inteligente, y en realidad después nos dimos cuenta que el contrato inteligente tenía que estar al principio, cuando se definía la política, que era el momento donde había que confiar. Luego, una vez definida la política y establecida la conexión, a partir de ahí ya teníamos que empezar a transmitir normal sin grabar cada paquete en blockchain. Eso nos dio también un poco de idas y vueltas en cuanto al algoritmo, porque al principio demorábamos mucho, cada paquete tenía que ser firmado, eso era una locura. Y bueno, nos dimos cuenta que lo que iba a tardar iba a ser algunos milisegundos al principio para poder resolver el contrato. El contrato demora mucho más, muchas veces quedaba esperando, pero lo importante era que enviáramos para que quedara grabado, si bien ya estaba asegurado con SSL. La idea era que tuviésemos un segundo resguardo, que era justamente que confiaran, además del SSL, que confiaran en un único lugar, que es el contrato inteligente que está en Internet. En este caso en la red de Ethereum. Bueno, obviamente hicimos todos los análisis de paquetes, nos dimos cuenta que además de hacerlo a mano y hacerlo con el sistema, los datos eran los mismos, el lugar por donde uno llegaba con este análisis de tráfico en kbit por segundo, o en kbyte recibido, o en byte por segundo, o en jitter, o paquetes perdidos, también elegíamos que el mejor camino para este video, digamos, era Brasilia, y bueno, y el resto estaban ahí muy cerquita, y Río, aunque estaba cerca de Brasilia, Porto Alegre, que estaba mucho más lejos, era también un lugar muy cerca en cuanto a la calidad de servicio que podíamos elegir. Bien, un poco la conclusión, se refinó a nivel general el modelo ontológico, eso nos hizo trabajar de nuevo en el modelo ontológico. Quizás en ingeniería de software esto sería como que hicimos la primera vuelta, a través de ese modelo ontológico, la definición de clases, tuvimos que refinar el modelo cuando empezamos a armar el algoritmo y armar el código en definitiva y hacer las pruebas y error del código. Terminamos definiendo el algoritmo y una vez que definimos el algoritmo hicimos las pruebas correspondientes para encontrar este análisis de datos. Fue un año difícil para seguir avanzando en el proyecto, pero nosotros en la facultad compramos un switch OpenFlow y algunas computadoras para hacer pruebas locales con otros proyectos que teníamos, y la verdad que no pudimos avanzar en esa lógica. Las computadoras nos quedaron en la facultad, las notebooks, las computadoras, el servidor y el switch OpenFlow, y tuvimos que encarar un plan B con avanzar con lo que habíamos hecho el año pasado. Así que, bueno, es un poco la conclusión. Bueno, el análisis estadístico nos reflejó lo mismo que les comentaba recién, que el algoritmo elegido o planteado sobre implementar blockchain para interoperabilidad de políticas entre controladores de diferentes SDN, valida un poco la hipótesis que teníamos para interoperar políticas seguras y confiables, que es un poco lo que buscábamos, esta confianza entre dos controladores que realmente confiaran los controladores. Si bien estaba asegurado el canal a través de SSL, que al principio eso es lo que hicimos, lo que agregamos es que además confíen a posterior, porque esto es a posterior, no en el momento, sino a posterior, en los datos que después se van a tener que integrar entre estas dos empresas, probablemente para cobrarse anchos de banda o paquetes enviados, en este caso, con esta calidad de servicio, ¿no? Porque en teoría debería valer distinto, o tener un precio distinto, o un peso distinto. Será discutible la política esta, pero bueno, es lo que quizás en algún momento se plantee. Bueno, investigaciones futuras, esto se plantea a proyectos futuros, transformarlo en una API, que se implemente ya en alguno de los 2 o 3 servidores que probamos de controladores SDN, y probar esta plataforma para ver si en algún momento avanzamos en algo más que pueda ser un protocolo, ¿no?
obviamente esto recién empieza y quizás llevarlo a otras líneas de investigación luego con respecto a plantearlo como protocolo, ¿no?